Bienvenidos a este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Hoy hablaremos de la relación entre México y Estados Unidos. Al principio eran enemigos, cuando Estados Unidos le robó a México, o recuperó, según el lado de la valla en el que nos encontremos, un trocito de terreno. Luego se hicieron amigos y firmaron el TLCAN. Pero con amigos como estos, ¿hay que construir un muro? Es hora de viajar hasta Ciudad de México para hablar con el economista y escritor John Ackerman. Bienvenido de nuevo, John. Max, siempre es un placer estar con usted y con Stacy en este maravilloso programa. John, me gustaría que habláramos de Donald Trump. México se ha convertido en uno de los temas candentes de las elecciones estadounidenses después de que Trump anunciara su intención de construir un muro entre ambos países. Por su parte, hace poco usted proponía en un periódico de Texas que Estados Unidos tenía que aislar a México, o mejor dicho, a su presidente Peña Nieto. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambas ideas? Conviene hacer una importante diferenciación entre lo que es el pueblo mexicano y su gobierno actual, un gobierno autoritario, represor y corrupto, presidido por Enrique Peña Nieto, que cuenta con el apoyo de Barack Obama y Hillary Clinton. Lo que pasa es que, como Peña Nieto y Obama son amigos y se dan palmaditas en la espalda, eso le da carta blanca al presidente mexicano para aparecer ante el mundo como un demócrata convencido. Porque claro, si un presidente es amigo del presidente de Estados Unidos, eso ya lo convierte automáticamente en un demócrata. O eso parece al menos. En cambio, si un líder se opone a Estados Unidos, entonces sí que es autoritario y malvado. Pues bien, aunque cueste creerlo, Trump es una opción aún peor. Mientras que el gobierno actual de Estados Unidos apoya a un gobierno autoritario como el mexicano que está destruyendo el país, Trump pretende ir aún más allá. Además de apoyar al gobierno mexicano, quiere atacar y excluir al pueblo de México. Algo que ya pasa desde hace tiempo con esa guerra contra las drogas que se ha cobrado cientos de miles de vidas. Obama pretende ampliar sus fronteras y para ello ha solicitado al gobierno mexicano que expulse a los inmigrantes centroamericanos, algo que ya se está haciendo a día de hoy. Es decir, que Enrique Peña Nieto ya está aplicando las mismas políticas que propone Trump, deportando a miles de centroamericanos a sus países de origen. Así pues, si Trump acaba ganando las elecciones, la situación podría ir todavía peor, aunque realmente no sería más que una continuación de las políticas diseñadas por Obama y Hillary Clinton. Por eso los mexicanos somos muy escépticos con estas elecciones, no solo por las agresiones de Trump al honor y la historia de nuestro país, sino también por Hillary Clinton, que no es amiga ni de los mexicanos que están aquí, ni de los que residen en Estados Unidos. Pues Hillary es la que más apoyos tiene entre los mexicanos y los latinos. Háblenos de la propuesta que hizo usted en ese periódico tejano, creo que el Houston Chronicle, para que Estados Unidos aislara a Peña Nieto. ¿Cómo sería? ¿Cuánto dinero le presta Estados Unidos a México al cabo del año? ¿A qué se destina? ¿Qué parte se dedica a programas sociales? ¿Qué parte va a parar al ejército? Estoy segura que una parte muy importante, etcétera. Por cierto, resulta curioso que a medida que la cantidad de dinero que le presta Estados Unidos a México ha ido aumentando a lo largo de los años, la violencia haya ido a más, con decenas de miles de personas decapitadas de forma anual. En primer lugar, yo no estoy tan seguro de que Hillary sea la candidata preferida de los latinos. Es cierto que recibe parte de los votos de los latinos más conservadores, pero los jóvenes son mucho más partidarios de Bernie Sanders, y si no, no tiene más que comprobar los resultados de las primarias en California. Sanders cuenta con el apoyo de numerosos latinos, y especialmente de muchos inmigrantes mexicanos, por lo que no creo que Hillary deba dar por hecho que es la candidata preferida de los latinos, y más aún si tenemos en cuenta que sus políticas respecto a Latinoamérica han sido terribles. De hecho, Hillary es la principal responsable de la destrucción política de muchos países como Honduras, Paraguay, etc. En fin, volviendo a mi propuesta de que el gobierno de Estados Unidos aísle al de Peña Nieto, a lo que me refiero es a cortar el apoyo político a la corrupta clase dirigente mexicana.
A día de hoy, México es un estado vasallo de Estados Unidos y su presidente obedece las órdenes que le llegan desde el norte. Un comportamiento, además, que no se molestan en disimular. El Consejo de Relaciones Exteriores publicaba recientemente un estudio sobre la nueva Norteamérica a cargo nada más y nada menos que de David Petraeus, ex general del ejército estadounidense en Afganistán y antiguo miembro de la CIA, y de un antiguo responsable del Banco Mundial. Pues bien, los autores del informe consideran a México el nuevo centro estratégico de operaciones para mantener la hegemonía de Estados Unidos por el petróleo, la seguridad nacional y la inmigración. Y Peña Nieto ya le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. No solo está el tema de la inmigración, sino también la privatización del petróleo o el tráfico de drogas, asegurándose de que la violencia se mantiene al sur de la frontera con Estados Unidos, comprando armas, etc. Por tanto, lo que deberían hacer los verdaderos demócratas estadounidenses es exigir que Estados Unidos no apoye a este régimen autoritario. Más que el gobierno en sí, debería ser el pueblo estadounidense quien apoyara a los estudiantes y profesores mexicanos que están todos los días manifestándose en las calles, exigiendo que se respeten sus derechos y reclamando una educación más humanista y crítica en su país. Porque todos esos manifestantes son víctimas de los abusos policiales de unas fuerzas del orden financiadas con el dinero de los propios estadounidenses, cuyo gobierno destina miles de millones de dólares al ejército mexicano. Sí, le añaden un par de programas sociales para quedar bien. Pero la realidad es que la mayor parte de ese dinero, procedente de las instituciones de Estados Unidos, se destina al ejército de un gobierno autoritario como el que tenemos actualmente en México. Y eso debería dejar de ser así. John acaba de decir que los estudiantes y las generaciones más jóvenes están adquiriendo una nueva conciencia política, un fenómeno que también se está haciendo patente en otros países. ¿Existe algún tipo de movimiento internacional? Porque hasta hace poco, los jóvenes de cada país estaban demasiado encerrados en sí mismos y no se juntaban con los jóvenes de otros países para crear un movimiento a nivel internacional. Sin embargo, ahora da la sensación de que ese movimiento internacional por fin está en marcha. ¿Ve usted a los jóvenes mexicanos rebelándose contra la elección de Hillary Clinton o de Donald Trump, que en realidad son las dos caras corruptas de la misma moneda, como presidentes de Estados Unidos? Muy buena pregunta, Max. México es una parte muy importante de este movimiento destinado a la regeneración de la política. El eje político actual, hipercapitalista, financiarizado y mal llamado democrático, se viene abajo en todo el mundo. En algunos países la reacción se manifiesta por la derecha del espectro político, como en Francia con Marine Le Pen o en Estados Unidos con Donald Trump. Y en otros por la izquierda, Jeremy Corbyn en el Reino Unido, Bernie Sanders en Estados Unidos o el partido Morena encabezado por López Obrador en México, equivalente a Podemos en España, Más en Bolivia, etc. López Obrador es muy parecido a Bernie Sanders, aunque su lucha viene de mucho antes. Bernie Sanders salió de la nada justo antes de las elecciones, mientras que López Obrador lleva 2 décadas intentando regenerar la política. En las elecciones que acaban de celebrarse en México, este nuevo partido, Morena, ha consolidado su posición obteniendo millones de votos por todo el país, convirtiéndose en el partido más votado en Ciudad de México, la capital, y situándose muy cerca de la victoria en Veracruz, el tercer estado más grande del país, y en Oaxaca, un estado del sur caracterizado por su gran poder político, sus tradiciones indígenas y sus políticos de izquierdas. Vamos, que en México están pasando cosas, habrá que estar muy atentos sobre todo a las elecciones del 2018, porque mientras que en Sudamérica la derecha está ganándole la partida a la izquierda, en México es posible que la izquierda vuelva al poder y encabece una recuperación de la izquierda en toda Latinoamérica. Volviendo a las elecciones de Estados Unidos, me gustaría hacerle una pregunta en cuya respuesta coinciden Clinton y Trump. Ahora que el flujo migratorio se ha invertido y hay más mexicanos que abandonan Estados Unidos de los que entran, ¿qué papel desempeñó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la llegada masiva de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos durante los años 80 y 90? El TLCAN destruyó la economía interna de México y acabó de convertir al país en un apéndice económico de Estados Unidos, que ya iba camino de ello, pero con el TLCAN se agravó aún más.
El TLCAN hizo que los agricultores ya no pudieran vender sus productos en los mercados locales, en parte por culpa de la llegada de Walmart, cuyos productos son fabricados en Estados Unidos. No en vano, México es el segundo país del mundo donde más Walmart hay. Todo eso hizo que los pequeños negocios urbanos y rurales dejaran de ser sostenibles, generando un gran flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y ahora el flujo continúa, lo que pasa es que se está viendo compensado por las deportaciones en masa que han hecho que se conozca a Obama como el deportador en jefe. Y esa tendencia no solo seguirá si gana Trump, también lo hará si la que vence es Hillary Clinton. No es cierto que el número de mexicanos en Estados Unidos haya dejado de crecer o se esté reduciendo, al contrario. De todos los latinos que empezaron a llegar a Estados Unidos hace 15 años, la mayor parte de ellos, unos 2/3, eran mexicanos, y esos inmigrantes ya han tenido descendencia y encima se han llevado a sus familias. Por tanto, la cifra de latinos y mexicanos en Estados Unidos crece considerablemente cada año, sobre todo en California. Y ahora esos latinos empiezan a inscribirse en el censo. Ellos son precisamente los que han dado su apoyo a Bernie Sanders, que, volviendo a la pregunta de Max, puede ser el mayor garante de la transformación social y política a ambos lados de la frontera. Su discurso y su espíritu son muy latinoamericanos. Es un ejemplo positivo de la latinoamericanización, en el buen sentido, de la política estadounidense. Ya que hablamos de la juventud mexicana, da la impresión de que el escándalo de los 43 estudiantes desaparecidos ha sido un punto de inflexión parecido a lo que sucedió en Estados Unidos en 1968 durante la Guerra de Vietnam, en la Universidad Estatal de Kent, cuando el asesinato de un estudiante prendió la mecha del movimiento en contra de la Guerra de Vietnam. ¿Ha tenido la desaparición de esos 43 estudiantes el mismo impacto político en la juventud mexicana? Al principio sí. Los sucesos que tuvieron lugar en otoño del 2014 dieron lugar a un importante movimiento de oposición que además no distinguía de clases o ideologías. En el 2015 el movimiento empezó a perder fuelle, pero ahora parece estar volviendo con fuerzas renovadas. Para las elecciones que se acaban de celebrar, el nuevo partido, Morena, llegó a un acuerdo para presentarse conjuntamente con movimientos sociales como los de los estudiantes o los profesores. Y eso es algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo. Uno de los problemas de la izquierda mexicana ha sido la división entre movimientos sociales y partidos políticos, que tradicionalmente ha impedido la constitución de un movimiento político más fuerte como los que existen en Sudamérica. Pero la juventud, a través de movimientos como el de Ayotzinapa, Yo Soy 132, o las asociaciones en defensa de las víctimas de la guerra contra la droga, está creando un nuevo movimiento que aglutina en un mismo ente la protesta social y la acción política. Esa es la verdadera esperanza que tenemos en México a día de hoy, comprobar que las generaciones más jóvenes han desarrollado esa nueva conciencia. Muy bien, John Ackerman, no se vaya. Seguiremos hablando de México en la segunda parte. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a este especial sobre soluciones veraniegas en el que estamos hablando de México con John Ackerman, al que aprovecho para saludar de nuevo. ¿Me oye bien, John? Lo oigo perfectamente. Por cierto, no sé qué hace que no está en México, Max. Debería venir a visitarnos. Su invitación viene muy al caso, John, porque hace poco Stace y yo tuvimos la oportunidad de visitar Ciudad de México y una de las cosas que más nos sorprendieron fue... Sí, ya sé que estuvieron aquí. Una de las cosas que más nos sorprendieron, al menos a mí, fue darme cuenta de lo viva que está la cultura indígena en el país, en la vida cotidiana de cada día, con personas informando a la gente sobre su cultura. Cierto. Y la verdad es que no pude evitar preguntarme cómo sería Estados Unidos si la población indígena siguiera viva. Claro. Y no se hubiera producido ese gran genocidio que acabó con las vidas de por lo menos 100 millones de nativos estadounidenses. El caso es que en México existe un sentimiento arraigado hacia la población indígena. ¿Hasta qué punto forma parte de la vida diaria de los mexicanos? Muy buena pregunta, Max. Sobre todo ahora que la comunidad indígena se ve amenazada.
El gobierno neoliberal y autoritario que tenemos se ha empeñado en destruir el patrimonio histórico de los indígenas del que tan orgullosos nos sentimos. Pero la cosa no queda ahí. También está intentando destruir la historia más reciente de México, la del siglo XX, con la lucha social, la Revolución de 1910, la Constitución mexicana de 1917. México tiene un rico pasado cultural y político, pero la clase dirigente, la oligarquía y los políticos actuales se han empeñado en destruir ese orgullo y esa cultura. Suelen referirse al pasado como una nostalgia retrógrada y a la palabra soberanía como un término pasado de moda. Dicen que México tiene que ser cada vez más parecido a Estados Unidos, más individualista, más competitivo, más orientado al mercado, y deshacerse de su pasado, una política que ya ha tenido consecuencias en el sur de México, donde la cultura indígena es especialmente fuerte. Los 43 estudiantes desaparecidos del estado de Guerrero pertenecían a una zona en la que se habla una lengua indígena como segundo idioma. Y en la escuela de Ayotzinapa, de la que desaparecieron, los profesores iban a formarse para luego poder impartir clases en zonas indígenas. Por tanto, ese ataque contra los estudiantes y por extensión contra todo el sur de México es un ataque ideológico y politizado. Por su parte, la reforma educativa también se ha diseñado para despedir a miles y miles de profesores, especialmente en el sur, en las zonas rurales, que son los que tienen un conocimiento más profundo de la historia y la cultura mexicanas y un mayor compromiso con ellas. La Secretaría de Educación ha desarrollado una serie de evaluaciones estandarizadas que en realidad no son más que una reforma laboral destinada a expulsar del sistema a los docentes más críticos. Es verdad que México tiene un importante museo arqueológico y que a la hora de venderse ante el turismo internacional sí que explota su pasado histórico y cultural. Pero a nivel interno, las políticas que se están poniendo en marcha actualmente no buscan sino acabar con estas tradiciones en lo que supone un ataque político, ideológico y étnico apoyado una vez más por el gobierno de Estados Unidos. Vaya sorpresa. Al hilo de todo esto, cuando estuvimos en Ciudad de México, en un momento en el que la desaparición de los 43 estudiantes aún estaba muy reciente, estuvimos visitando una exposición artística en la que aparecían los 43 estudiantes bajando por una escalera hacia el más allá. Recordemos que la transición de la vida a la muerte es un elemento muy importante en la cultura mexicana. Y a medida que iban llegando al más allá, se iban convirtiendo en lo que verdaderamente eran. Es decir, que en el mundo de los vivos eran una cosa con el aspecto real por el que todos los conocíamos, pero cuando entraban en el más allá se producía una transmigración y se convertían en bestias y criaturas animales. Pues bien, esa inclusión por parte del Museo de los 43 estudiantes desaparecidos, presuntamente muertos, en un fenómeno cultural que viene representándose desde hace 1000 años, fue para nosotros como una bofetada en la cara que despertó una gran reacción emocional. Y esa reacción emocional también se traslada a la calle en busca de justicia. El modelo estadounidense establece que la vida es desechable, sobre todo la de los mexicanos. Por lo que, según ese modelo, la desaparición de esos 43 estudiantes debería darnos igual. Si se interponen en el camino de una empresa de facturación hidráulica, de una compañía petrolera o del ejecutivo de un banco, no son más que un trozo de detritus que hay que tirar a la basura. ¿Entiende a lo que me refiero? Las emociones afloran al comprobar cómo una cultura ha logrado sobrevivir desde hace 1000 años. ¿Acaso me equivoco? No, Max, de hecho tiene toda la razón. Me alegro de que tuvieran tiempo de entrar en contacto con la historia y la cultura mexicanas cuando estuvieron aquí, porque muchas veces a los extranjeros solo les enseñan los edificios majestuosos de la zona de Polanco y se llevan la impresión de que en México todo va estupendamente y de que el país va camino de convertirse en una nación del primer mundo. Es verdad que tenemos la historia, la cultura y los recursos necesarios para ello. El problema es que también tenemos un índice de pobreza del 65%,
Y encima esta maravillosa tradición histórica está siendo atacada y destruida, como demuestra la desaparición de los 43 estudiantes. Fíjese, hace un par de meses, el Comité de Investigadores Especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que nunca jamás había encontrado unas instituciones tan corruptas como las mexicanas. Y eso que los expertos son de Colombia, de Chile, y que viajan por todo el mundo. Pues bien, el caso de México es excepcional en lo que a corrupción se refiere en el seno de las instituciones públicas. La verdad es que es una pena, porque tenemos una historia y unas instituciones maravillosas y una economía pujante. Ojalá ese sentimiento de necesidad, de lucha que tiene usted, lo tuviéramos todos los latinoamericanos y sobre todo los mexicanos, porque fíjese, según las estadísticas, solo el 19% de la población afirma estar satisfecha con el funcionamiento del sistema político, la cifra más baja de toda Latinoamérica. La gente sabe perfectamente que en México no tenemos una democracia, sino una mafiocracia o como quiera que la llamemos. De ahí que todas las esperanzas estén depositadas en las elecciones de dentro de 2 años y en esta nueva generación de jóvenes encabezada por el partido Morena, para acabar con la corrupción y el abuso de poder que los mexicanos nos vemos obligados a soportar. Eso sí, necesitamos la ayuda de Estados Unidos y Europa, donde la gente sigue pensando que la democracia de México funciona como es debido. Necesitamos ese apoyo y esa solidaridad por parte de la sociedad civil para que este sueño se haga realidad a corto plazo. Ya que hemos hablado de las soluciones políticas y culturales a estos problemas, ahora me gustaría que nos centráramos en el aspecto económico. En la primera parte hemos mencionado el Tratado de Libre Comercio que Trump pretende derogar, igual que la TCI y el TPP. Pues bien, además de eso, un reciente informe del FMI revela que el neoliberalismo, encarnado principalmente por estos tratados de comercio, seguramente no sea tan bueno como nos lo han vendido hasta ahora. ¿La derogación de estos tratados de comercio puede poner fin a los problemas económicos de México, incluido el neoliberalismo y la privatización de Pemex, la principal petrolera del país? ¿La solución puede pasar por reconocer que el liberalismo no es tan bueno como nos lo pintaban y así acabar con él? Me alegro de que haya sacado el tema del TPP, que resulta especialmente importante para México, un país que ha sido clave en el acuerdo. En un principio, el tratado iba a llamarse ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas, pero el proyecto quedó en agua de borrajas tras la victoria de la izquierda en Sudamérica, como en Brasil, Venezuela o Argentina, que no lo aceptaron. Entonces, a Estados Unidos se le ocurrió trazar una línea sobre el Pacífico con los gobiernos más conservadores de Latinoamérica, sobre todo los de Colombia, Chile y México, que ha sido uno de los países que más han ayudado a Estados Unidos a crear esa supuesta zona de libre comercio, a pesar de las reticencias de varios países sudamericanos. El TPP llegó a México hace un mes y de momento se ha dejado en un segundo plano con el objetivo de que un día, de buenas a primeras, los senadores lo aprueben rápidamente. Y si se aprueba el TPP, se aprobarán otros muchos acuerdos similares por todo el país. Pero esa no es la solución a los problemas de México, cuya experiencia con este tipo de tratados siempre ha sido calamitosa, especialmente con el capítulo 11 del TLCAN, que permite a las multinacionales demandar a los estados si las políticas normativas que estos aprueban perjudican sus intereses. Por ejemplo, México ya ha sido multado por algunos tribunales privados por prohibir los cementerios nucleares, una decisión que supuestamente resta posibilidades de inversión a las multinacionales. Pues bien, el TPP es el NAFTA elevado a la enésima potencia, justo lo contrario de lo que necesita México. En lugar de destruir su economía, lo que tiene que hacer México es recobrar su soberanía, no mediante un populismo nostálgico, sino a través de un compromiso progresista y democrático que posibilite el desarrollo interno, la creación de puestos de trabajo y la recuperación del proceso democrático para los mexicanos. Esa es la lucha a día de hoy y el TPP supone una grave amenaza para ello. Volviendo a las soluciones a los problemas políticos que pueden ser de índole cultural, artística o política, como acabamos de ver, ¿es posible que en México se esté produciendo una revolución cultural y artística?
Recuerdo, por ejemplo, el efecto que tuvo Picasso con el Guernica, que transformó la opinión de la gente sobre la Guerra Civil Española. Y es que en tiempos de penuria económica, los artistas suelen dar un paso al frente y hacer creaciones que modifican la opinión de la gente. Pues bien, México es un país enormemente rico en talento. ¿Podría ser, tal vez, parte de la solución involucrar a la comunidad artística mexicana? Esa es una de las grandes esperanzas en México, involucrar a la comunidad artística y al talento que tenemos en el país, desde la cultura del sur al posmodernismo urbano. El problema es de dónde sacar el dinero que hace falta para ello. Tenemos un país controlado por las oligarquías. No en vano, el 60% de la riqueza del país está en manos de una docena de familias. Y el gobierno, en lugar de actuar como mecenas del arte y los artistas, prefiere ir de la mano de esa oligarquía. La televisión y los medios también están controlados solo por dos empresas, Televisa y TV Azteca, que deciden qué es arte y qué no. Es decir, que a pesar de tener unas bases llenas de talento, por encima están las élites que lo controlan todo. Podemos tratar de explotarlo de forma positiva, pero para eso, insisto, necesitamos su ayuda. Muy bien, gracias por haber estado en este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Muchas gracias, Max y Stacy. Ha sido un placer volver a estar con ustedes. Esto es todo por hoy en este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Hebert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado John Ackerman. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.